La ceremonia de los Oscar de 2022 fue esperada con gran entusiasmo, como sucede todos los años. Los fanáticos estaban ansiosos por ver a sus estrellas favoritas, mientras las celebridades de Hollywood desfilaban con trajes sofisticados y sonrisas radiantes, bajo las luces intensas y los interminables destellos de las cámaras. Yo también estaba allí, como tantos otros, pero mi papel era diferente. No estaba allí para ser vista ni para aplaudir. Yo era solo una asistente de producción, una parte invisible de la enorme maquinaria que mantenía el espectáculo en marcha. Sin embargo, esa noche había algo distinto en el aire. Una sensación inquietante de que, detrás del brillo de las luces, algo mucho más oscuro se estaba desarrollando. En cuanto entré al Teatro Dolby, noté un peso en el aire como nunca antes había sentido. No era una sensación física, sino algo presente, una percepción de que el ambiente a mi alrededor se sentía más denso, como si las sombras en las esquinas del teatro fueran más espesas y oscuras de lo habitual. Respiré hondo e intenté alejar la incomodidad, pensando que tal vez era solo el nerviosismo por estar en una noche tan grandiosa. Sin embargo, había algo en esa atmósfera que sugería que los murmullos y susurros que oía entre bastidores no eran simples chismes triviales. Los rostros de los invitados que pasaban a mi lado mostraban sonrisas, pero había una frialdad extraña en sus miradas, una indiferencia que no lograba descifrar. Era como si supieran algo que yo ignoraba, algo terrible que flotaba sobre el evento. O tal vez lo sabían, pero preferían no hablar de ello. La industria del entretenimiento, después de todo, está llena de secretos. Pero lo que estaba por suceder esa noche iba mucho más allá de rumores o escándalos ocultos por los medios. Sería algo que dejaría marcas profundas por mucho tiempo. Afuera, la noche en Los Ángeles era templada, con una ligera brisa soplando de vez en cuando. Sin embargo, dentro del teatro, el frío que sentía era de otra naturaleza. No era causado por el aire acondicionado, sino por una sensación que me atravesaba, algo que parecía fuera de lugar. A cada paso que daba por los pasillos tras bambalinas, los pelos de mis brazos se erizaban, como si algo invisible me estuviera observando. Las luces del escenario parecían menos intensas, como si las sombras a su alrededor estuvieran lentamente consumiendo la iluminación. Miré a mi alrededor, buscando señales de que alguien más pudiera estar sintiendo lo mismo que yo. Pero las conversaciones entre los técnicos seguían despreocupadas, las risas resonaban en los pasillos y todo parecía estar en orden. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, algo que ni siquiera las carcajadas podían ocultar. Cuando me acerqué al escenario, pasé junto a algunos técnicos de sonido e iluminación. Hablaban entre ellos en susurros, y parecían más nerviosos de lo habitual. ¿Lo notaste?, preguntó uno de ellos con los ojos muy abiertos. En todos estos años, nunca vi nada igual. El otro técnico asintió, y la expresión en su rostro reflejaba un miedo que yo no lograba comprender del todo. ¿Qué sabían ellos que yo desconocía? El Oscar siempre ha sido escenario de historias intrigantes. Leyendas de supersticiones, maldiciones y eventos extraños en ediciones pasadas circulan entre los que trabajan entre bastidores. Pero lo que estaba por suceder esa noche superaría cualquiera de esas leyendas urbanas. Algo mucho más antiguo y maligno estaba a punto de revelarse, y todos nosotros, sin saberlo, seríamos testigos de algo verdaderamente aterrador. Observé el escenario principal mientras continuaban los preparativos para la ceremonia. Los presentadores estaban siendo ubicados, y los premios, alineados y relucientes, aguardaban para ser entregados. Todo parecía impecable, perfecto, como siempre. No obstante, la sensación de incomodidad dentro de mí no dejaba de crecer. Algo definitivamente estaba fuera de lugar, aunque aún no lograba identificar exactamente qué. Mientras caminaba por los pasillos tras bambalinas, tratando de encontrar algo que justificara esa sensación extraña, una idea perturbadora comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si ese malestar no era solo ansiedad previa al evento? ¿Y si algo verdaderamente siniestro estaba por ocurrir? Antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, el sonido de aplausos y las luces del escenario encendiéndose interrumpieron mi línea de razonamiento. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y con ella, una verdadera pesadilla. Tras bambalinas, a medida que avanzaba la ceremonia, algo parecía cambiar en la dinámica del lugar. Las risas que había escuchado antes fueron reemplazadas por un silencio inquietante. Miré a mi alrededor y noté que la gente se movía más rápido, evitando el contacto visual, como si no quisieran cruzar miradas con algo invisible.
Un escalofrío recorrió mi espalda al pasar junto a un grupo de técnicos que parecían enfrascados en una conversación muy tensa. He oído hablar de esto antes, pero nunca pensé que fuera cierto, murmuró uno de ellos, de espaldas a mí. El otro técnico, con los ojos muy abiertos, asintió rápidamente. Siempre se ha hablado de ceremonias antiguas, de pactos hechos tras bastidores. Pero esto es diferente. La bestia nunca se ha mostrado así en público. Cuando escuché la palabra bestia, mi corazón se aceleró. No parecía referirse a alguna celebridad de Hollywood. Era algo mucho más profundo, algo cargado de un peso místico y aterrador. Tú también lo sentiste, ¿verdad?, susurró otro técnico, visiblemente nervioso. El aire cambió desde que Smith entró. Había algo en él, algo en sus ojos. No pude evitar acercarme más, tratando de captar cada palabra. Era surrealista escuchar una conversación sobre algo tan oscuro en uno de los eventos más grandes del mundo, pero hablaban con tanta certeza que me hicieron creer que sabían algo que el público jamás imaginaría. Me acordé de viejas historias que circulaban en las fiestas de Hollywood. Una vez, un productor contó que algunas de las estrellas más grandes del cine habrían hecho pactos para alcanzar el éxito y la fama. Sacrificios, rituales, siempre pensé que eran exageraciones destinadas a asustar a los recién llegados. Pero ahora, esas palabras parecían cobrar un nuevo significado. A cada momento que pasaba, el aire se sentía más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando, algo hambriento. En ese punto, no sabía si estaba siendo paranoica o si realmente estaba ocurriendo algo fuera de lo común. Decidí alejarme de los técnicos, pero la sensación de que algo terrible estaba por suceder me seguía como una sombra. No importaba hacia dónde mirara, la oscuridad parecía moverse por sí sola, como si estuviera viva. El teatro, que siempre había sido un símbolo de brillo y glamour, ahora parecía una caverna oscura, lista para devorar todo y a todos. Intenté apartar esos pensamientos, enfocándome en el trabajo. Tenía responsabilidades esa noche y no podía distraerme con supersticiones o susurros extraños. Sin embargo, por más que lo intentara, los murmullos y el nombre bestia resonaban en mi mente. ¿Quién era esa entidad? ¿Y por qué parecía que todos entre bastidores estaban al tanto de su presencia? Algo más grande estaba sucediendo, algo que no comprendía del todo. Con cada minuto que pasaba, la idea de que algo siniestro se estaba desarrollando parecía más real. Comencé a darme cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era una coincidencia. El comportamiento de las personas, el ambiente pesado, las miradas esquivas, todo parecía formar parte de un rompecabezas que yo estaba armando lentamente, pieza por pieza. Me acerqué a una de las salidas tras bambalinas, donde el aire fresco de Los Ángeles aún parecía normal, libre de la opresión que dominaba el interior del teatro. Me tomé un momento para respirar profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Pero, incluso allí afuera, no pude deshacerme de la sensación de que algo estaba acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Y, de alguna manera, sabía que ese momento estaba muy cerca. Antes de que pudiera reaccionar o intentar encontrar una explicación racional, el sonido de risas resonó por el teatro. Era Chris Rock subiendo al escenario. Por un breve momento, el ambiente sombrío pareció disiparse y las personas a mi alrededor comenzaron a relajarse. Sin embargo, la sensación de malestar no me abandonó. Era como si yo fuera la única capaz de percibir que la noche estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. El momento en que Chris Rock subió al escenario debía haber sido solo otro de los momentos divertidos de la noche. Era conocido por sus chistes mordaces y su habilidad para transformar cualquier situación en algo hilarante. El público estaba listo para reír, esperando sus bromas. No obstante, mientras comenzaba a hablar, el ambiente, que por un instante se había calmado, volvió a cambiar. Estaba tras bastidores, mirando la pantalla, y algo en la imagen parecía diferente. Los colores, el sonido, todo parecía ligeramente distorsionado, como si la realidad misma estuviera alterándose. Cuando Rock comenzó a hacer sus chistes, todo parecía normal a simple vista. Se burlaba de los actores, como siempre lo hacía, y las risas resonaban en el teatro. Pero entonces, hizo el comentario sobre Jada, y, en ese mismo instante, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más denso. Aún en la distancia, podía notar el cambio en el rostro de Will Smith. Su sonrisa se transformó en algo que no podía explicar. No era solo ira, había algo más profundo, algo primitivo y feroz que emergía de él.
Mientras Smith se levantaba de su asiento, todo el teatro pareció congelarse. Las personas continuaban riendo, sin darse cuenta de lo que estaba por suceder, pero yo lo sentía. Algo era diferente. El aire se volvió gélido, como si una fuerza invisible hubiera drenado todo el calor del lugar. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción similar en las personas cercanas a mí, pero parecía que nadie más lo percibía. Nadie, excepto yo. Cuando Will Smith caminó hacia Chris Rock, lo que parecía ser un acto impulsivo pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Con cada paso que daba, sentía que el espacio a su alrededor se torcía sutilmente. Las sombras parecían moverse con él, como si fueran una extensión de su propia forma. Y, cuando finalmente llegó al escenario, algo en el aire pareció crujir, como un trueno lejano, algo invisible para la mayoría, pero perceptible para quienes sabían lo que buscar. El golpe, el sonido reverberó por el teatro como un chasquido surrealista, pero no fue el ruido lo que me aterrorizó. Fue lo que vi en los ojos de Chris Rock. En el instante en que la mano de Will lo alcanzó, los ojos de Rock parecieron apagarse por un breve momento. Algo brilló en ellos, miedo, quizás, pero había algo más profundo. Era como si, por un segundo, hubiera visto algo que nadie más en el teatro podía ver. Y entonces, el rostro de Will Smith. Sus ojos ya no eran los mismos. El brillo característico de una gran estrella había desaparecido, reemplazado por algo vacío, casi monstruoso. En ese momento, supe que no era solo Will Smith en el escenario. Había algo más allí, una presencia que trascendía lo físico. Algo terrible, que se había manifestado a través de ese acto. Mientras todo el teatro contenía el aliento, tratando de procesar lo que acababa de suceder, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Era como si el propio aire a mi alrededor estuviera vivo, pulsando con una energía maligna. Las risas nerviosas que siguieron en el público sonaban fuera de lugar, absurdas, como si nadie allí se diera cuenta de lo que realmente había ocurrido. Solo vieron una bofetada, pero yo vi algo mucho peor. Tras bastidores, el silencio era absoluto. Nadie sabía qué hacer. Todos los ojos estaban fijos en los monitores, y las expresiones en los rostros de los técnicos reflejaban pura confusión y miedo. Intenté alejarme, pero la sensación de estar siendo observada por algo invisible continuaba asfixiándome. La sombra que había notado antes ahora parecía estar aún más cerca, más tangible. El golpe fue solo el comienzo. Algo mucho más grande estaba por suceder. En los pasillos a mi alrededor, comenzó a resonar un sonido extraño. Era bajo, casi imperceptible, pero no humano. Eran pasos, pesados y lentos, como si algo gigantesco estuviera caminando tras bastidores. Mis músculos se tensaron por el terror. Sabía que estaba en presencia de algo mucho más antiguo y maligno de lo que cualquiera allí podía imaginar. Cuando el sonido de la bofetada resonó por el teatro, el mundo pareció detenerse. Lo que duró solo un segundo en la realidad, en mi mente se prolongó por una eternidad. Ese sonido seco reverberó no solo en los oídos de los presentes, sino también en algo más profundo, como si hubiera resonado en la propia alma del teatro, sacudiendo las bases de algo antiguo y olvidado. Recuerdo sentir mi cuerpo paralizarse, con los ojos fijos en la pantalla del monitor tras bastidores, incapaz de apartar la mirada. Algo terrible había sido desencadenado. El rostro de Chris Rock, antes relajado y juguetón, se congeló en una expresión extraña, casi antinatural. Sus ojos, que antes brillaban con el calor de la comedia, de repente se quedaron vidriosos, como si estuviera viendo algo más allá del escenario, algo que nadie más podía ver. Vi esa mirada por un breve segundo, pero fue suficiente para entender que no estaba solo sorprendido o conmocionado. Estaba aterrorizado, pero no por el golpe, no por Will Smith. Era algo mucho más grande, algo invisible para los demás. El aire alrededor del escenario se volvió denso, casi sofocante. Era como si una presencia invisible se hubiera apoderado de todo, infiltrándose en las sombras, deslizándose por los rincones oscuros del teatro, observando, esperando. No podía describir lo que estaba sucediendo, pero la temperatura había caído drásticamente. Mientras la audiencia aún parecía indecisa entre reír, aplaudir o quedarse en shock, yo sabía, en mi interior, que había presenciado algo sobrenatural. El rostro de Will Smith estaba vacío. La sonrisa casual que mostraba antes de subir al escenario había desaparecido por completo, dando paso a una expresión que solo podría describir como inhumana. Sus ojos estaban oscuros, sin ningún destello de vida.
No era ira, no era frustración, era algo que iba más allá de las emociones humanas. Sabía, en ese momento, que la bofetada no había sido un acto impulsivo de un hombre enfadado. Aquello fue algo ritual, un gesto antiguo y maligno. Mientras se alejaba del escenario, aún con la misma expresión vacía, un sonido extraño resonó a mi alrededor. Era bajo, profundo, casi inaudible, como el rugido distante de una bestia. Por un breve momento, sentí una presión en mis oídos, como si el aire a nuestro alrededor hubiera cambiado, como si todos estuviéramos sumergidos en una realidad alternativa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era la bestia. No había otra explicación. Estaba allí, entre nosotros, y yo podía sentir su presencia hambrienta. Los segundos siguientes parecieron durar una eternidad. Chris Rock, que aún estaba en el escenario, se frotó la cara e intentó forzar una risa. Will Smith me dio una bofetada, exclamó, tratando de calmar al público. Pero algo estaba mal. Su voz sonaba diferente, como si estuviera intentando ocultar un miedo profundo, una comprensión que no quería aceptar. Sus ojos, por breves momentos, continuaron mirando al vacío frente a él, como si estuviera viendo algo que no era visible para el resto de nosotros. El escenario, antes vibrante y lleno de vida, ahora parecía un lugar de sacrificio. Podía ver el reflejo de las luces en el suelo, distorsionadas, como si el teatro hubiera sido envuelto por una capa de oscuridad que solo yo podía percibir. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar a alguien, cualquiera, que pareciera notar lo que estaba sucediendo. Pero las personas estaban confundidas, algunas reían nerviosas, otras murmuraban entre ellas, pero nadie más parecía percibir la gravedad de lo que acababa de ocurrir. En los bastidores, el silencio era abrumador. El equipo técnico, normalmente tan activo y concentrado, estaba paralizado, con los ojos fijos en los monitores, sin saber qué hacer. Uno de los operadores de cámara, a mi lado, murmuró algo, pero no pude entenderlo. Parecía en estado de shock. Tal vez él también había sentido esa presencia, esa oscuridad creciente que parecía envolver el aire a nuestro alrededor. Quise decir algo, quise gritar, correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Entonces lo comprendí. La bofetada no fue solo un acto de violencia, una explosión de ira contenida. Fue un chasquido en la realidad. Algo había sido desencadenado, algo que había estado latente durante mucho tiempo, esperando pacientemente su momento para liberarse. Y ese gesto, esa bofetada, fue la chispa. Era como si una barrera invisible hubiera sido rota, permitiendo que la bestia se infiltrara en nuestra realidad de una manera más palpable. A partir de ese momento, todo parecía fuera de lugar. El teatro, que antes era un símbolo de glamour y celebración, ahora se asemejaba más a una cámara de horrores. Sabía, en el fondo, que esa noche marcaría el comienzo de algo terrible. Algo que nadie allí podría comprender completamente. Y mientras Will Smith volvía a su asiento, con la misma mirada vacía, la bestia lo seguía, como una sombra, una entidad hambrienta que no estaba satisfecha solo con el caos de ese momento. Mientras el evento continuaba, el ambiente dentro del teatro se volvía cada vez más opresivo. El público intentaba seguir adelante, como si todo hubiera sido solo un incidente aislado, pero había algo innegablemente incorrecto en el aire. Observaba desde lejos, aún paralizada por la extraña sensación de que algo más estaba por suceder. Las luces, que antes brillaban intensamente sobre el escenario, ahora parecían más tenues, casi como si las sombras estuvieran creciendo y devorando la propia iluminación. La sensación de ser observada nunca me abandonó. Había algo más presente en esa sala, algo que acechaba en los bordes de la visión periférica de todos. Podía sentir el peso de aquello, como si fuera una entidad invisible, desplazándose entre las filas de asientos, arrastrando su presencia a través de la alfombra roja. Era difícil de explicar, pero parecía que el teatro entero había sido transportado a otro lugar, un lugar donde las reglas de la realidad comenzaban a distorsionarse. Minutos después del incidente, pude escuchar los susurros intensificándose. Las personas entre bastidores estaban aglomeradas, hablando en voz baja, tratando de procesar lo que había sucedido. «¿Viste sus ojos?», murmuró una maquilladora a su compañero. No era Will, eso no era normal. El compañero, igualmente pálido, asintió en silencio. Nadie sabía qué decir o hacer. La bofetada había sido algo mucho más profundo de lo que cualquiera allí estaba preparado para entender. Yo sentía lo mismo.
El hombre que subió al escenario y dio ese golpe no era el Will Smith que todos conocían. Parecía estar poseído por algo más antiguo y más maligno. Pero lo que me aterraba aún más era que el público, la mayoría de las personas allí, no parecía capaz de percibirlo. Era como si estuvieran atrapados en una ilusión, incapaces de ver las sombras que se extendían por el teatro. Me preguntaba, ¿estaba perdiendo la cordura o realmente estaba viendo la verdad detrás de lo que acababa de suceder? A medida que los minutos pasaban lentamente, no podía deshacerme de la sensación de que la presencia que sentía se estaba haciendo más fuerte. Había una energía pesada en el aire, una vibración que hacía temblar levemente el suelo bajo mis pies. Cada segundo, esa fuerza invisible parecía tomar más forma, más sustancia. No era solo un sentimiento abstracto, era algo real, algo que estaba a punto de manifestarse de manera más física. La bestia, pensé, se está acercando. Intenté alejarme, dar unos pasos fuera del caos, pero parecía que mis piernas estaban atrapadas en el suelo, como si la propia gravedad hubiera aumentado, tirándome hacia abajo. Miré al escenario y vi que Chris Rock intentaba continuar, pero había algo extraño en su postura. Se movía de manera incómoda, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Sus ojos seguían muy abiertos, y evitaba mirar directamente al público, como si tuviera miedo de lo que podría ver allí. Y entonces lo comprendí. No era solo una sensación. Algo estaba cambiando, distorsionándose a nuestro alrededor. Las paredes del teatro parecían alargarse, las sombras se extendían de maneras imposibles, como si el espacio a nuestro alrededor estuviera siendo torcido por una fuerza más allá de la comprensión. Estaba en medio de algo mucho más grande que un simple evento de premiación. La ceremonia de los Oscar, esa noche, se había transformado en un campo de batalla invisible entre fuerzas que no lograba entender del todo. Entre bastidores, un técnico de sonido pasó corriendo, con el rostro pálido y cubierto de sudor. «Hay algo mal aquí», gritó, pero nadie parecía escuchar. Corrió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, tropezó y cayó al suelo, jadeante, como si hubiera sido arrastrado por algo invisible. Vi sus ojos llenarse de puro terror. ¿Estaba viendo lo mismo que yo? ¿La presencia? ¿La bestia? Mientras intentaba recomponerme, escuché un ruido fuerte, casi un rugido. No era humano. Miré al escenario de nuevo y, por un breve segundo, vi la sombra de algo que no debería existir. Una criatura gigantesca, con contornos disformes y cuernos retorcidos, deslizándose entre las sombras, como si estuviera esperando su momento para revelarse por completo. La bofetada había sido el catalizador. Y ahora, la bestia estaba allí, hambrienta de más. En los minutos que siguieron, la tensión en el aire se volvió casi insoportable. El teatro parecía un espacio al borde del colapso, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre nosotros, aplastándolo todo. La sensación de ser observada, de estar en un campo invisible de fuerzas desconocidas, se intensificaba. Apenas podía creer lo que mis ojos veían, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que era real. Las sombras que se movían por el teatro Dolby no eran naturales, no formaban parte del juego de luces y sombras que tantas veces habíamos visto en eventos anteriores. Parecían conscientes, activas. Desde mi rincón entre bastidores, con los ojos fijos en el escenario, vi a Will Smith en su asiento, su cuerpo relajado, pero aún con esa extraña ausencia en su rostro. No había remordimiento, ni señal de arrepentimiento, solo un vacío profundo y perturbador. Parecía que el hombre que el mundo entero conocía había sido consumido, como si su esencia hubiera sido absorbida por algo invisible, algo que ahora habitaba su cuerpo. A su lado, Hada miraba al frente, inmóvil, como una estatua, sus ojos fijos en un punto en el vacío, ajena al caos silencioso a su alrededor. Las voces entre bastidores aumentaron. Susurros angustiados, murmullos ansiosos de un equipo que, como yo, sentía la presencia de algo indescriptible. El técnico de sonido que había visto tropezar minutos antes ahora estaba sentado contra la pared, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. Sus labios murmuraban algo, palabras desconectadas que no lograba entender, pero que sonaban como oraciones desesperadas. Otros miembros del equipo se reunían en pequeños grupos, intentando comprender lo que estaban sintiendo. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sabían que algo estaba terriblemente mal. Miré hacia el escenario nuevamente, y fue entonces cuando lo vi. La sombra que había visto antes, la forma disforme que se movía en los bordes de la realidad, comenzó a materializarse. Era sutil,
casi imperceptible a simple vista, pero podía sentir su presencia creciendo, tomando cuerpo. Los contornos de la criatura empezaron a definirse mejor. Cuernos largos y retorcidos que parecían fundirse con el techo, brazos gigantescos y garras que desgarraban el aire a su alrededor. La bestia estaba allí. No era una metáfora o una alucinación colectiva. Era real, y podía verla. La bestia, esa entidad que había sido mencionada en susurros, murmullos y leyendas ocultas de Hollywood, era más que una simple figura mítica. Era la personificación de algo antiguo, una fuerza que había estado presente desde el nacimiento de la industria cinematográfica. Había relatos vagos, casi olvidados, de eventos extraños entre bastidores de grandes producciones, accidentes inexplicables, muertes misteriosas. Ahora lo comprendía. La bestia siempre había estado allí, escondida en las sombras, alimentándose de la ambición, el ego y el deseo de fama que latía en Hollywood. Mientras la criatura tomaba forma, todo el teatro parecía responder a su presencia. El techo, que antes era majestuoso e iluminado, comenzó a oscurecerse, como si la luz estuviera siendo drenada hacia la oscuridad. Las cámaras, que antes enfocaban los rostros de los nominados e invitados, ahora estaban desajustadas, capturando imágenes distorsionadas, como si la propia tecnología estuviera siendo corrompida por la presencia de la bestia. Los monitores parpadeaban, mostrando breves destellos de algo horrible, algo que escapaba de la comprensión humana. Sentía mi corazón latir con fuerza en el pecho, la respiración se volvía difícil. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera enraizada en el suelo, atrapada por la fuerza de esa terrible presencia. Sabía que estaba presenciando algo que nadie más debería ver. La bestia, que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo, ahora estaba expuesta, pero no parecía preocupada. Al contrario, era como si se estuviera revelando porque así lo deseaba, como si tuviera el control absoluto de ese momento. Y entonces, como un trueno amortiguado, escuché un sonido profundo, un rugido que no provenía de ninguna garganta humana. Era un sonido primitivo, gutural, cargado de una maldad indescriptible. El público, aún ignorando por completo la presencia de esa cosa, empezó a moverse inquieto, como si respondieran a algo subconsciente. Algunas personas comenzaron a mirarse entre sí, confundidas, sin saber por qué sentían ese malestar creciente. No podían ver a la bestia, pero podían sentirla, como una fiera invisible que circulaba entre ellos, susurrando en lo más profundo de sus mentes. Sabía que aquello era más que una manifestación física. La bestia no solo estaba entre nosotros, se estaba infiltrando en las mentes de las personas, corroyendo sus percepciones, distorsionando la realidad a su alrededor. Esto no era simplemente un espectáculo de premiación que había salido mal. Era un ritual, una invocación que había sido completada en el momento en que ocurrió la bofetada. La bofetada fue solo el comienzo, el detonante que liberó algo mucho mayor y más terrible. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero las sombras ahora parecían más densas, más opresivas. La presencia de la bestia crecía con cada segundo, y sabía que no nos quedaba mucho tiempo. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la percepción de la realidad, no solo para los presentes, sino para todos los que veían los Óscar esa noche. Conforme avanzaba la noche, la sensación de inevitabilidad se apoderaba de mí. Ya no había manera de escapar. Sabía que la bestia estaba en su punto máximo, lista para hacer su movimiento final. El teatro, antes símbolo de glamour y celebración, ahora se había convertido en una especie de altar oscuro, donde el destino de todos nosotros sería sellado. La tensión en el aire era casi insoportable, y podía ver en los rostros de las personas a mi alrededor que, aunque no comprendieran plenamente lo que estaba ocurriendo, sentían que algo estaba profundamente mal. Will Smith seguía sentado en su silla, inmóvil, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. La ausencia de cualquier emoción en su rostro era perturbadora. Él, que había sido poseído por algo, parecía ahora completamente drenado. La sombra de la bestia se cernía sobre él, como si estuviera observando a su vasallo tras cumplir su misión. Sentía una presión creciente en mi pecho, como si el aire mismo estuviera siendo succionado, dejando un vacío mortal a mi alrededor. En un momento de puro desespero, miré hacia las salidas del teatro. Las puertas, antes visibles y acogedoras, ahora parecían distantes,
distorsionadas por las sombras que se esparcían cada vez más rápido. Sabía que escapar ya no era una opción. La bestia había sellado el teatro en una especie de burbuja sobrenatural, donde las reglas normales de la física ya no se aplicaban. Estábamos atrapados en un campo de batalla invisible, un lugar entre nuestro mundo y el reino de la oscuridad. El silencio en el teatro era opresivo. Incluso los aplausos y las risas nerviosas habían cesado. Toda la audiencia parecía estar en un trance colectivo, incapaz de percibir que el propio tejido de la realidad se estaba desmoronando a su alrededor. Intentaba, con todas mis fuerzas, entender qué estaba a punto de suceder. Algo me decía que la bestia no estaba satisfecha solo con manifestarse. Había un propósito mayor detrás de todo eso, algo que iba más allá de un simple espectáculo de horrores. Fue entonces cuando lo comprendí. La bestia no estaba allí por casualidad. Había sido llamada. No era solo una coincidencia macabra, era el resultado de un pacto antiguo, un acuerdo hecho en los corredores más oscuros de Hollywood. Las historias que había escuchado, los susurros sobre sacrificios y rituales ocultos, no eran meras leyendas urbanas. Eran reales, y la bestia era la prueba viviente de que los mayores secretos de Hollywood estaban enterrados en las profundidades más oscuras del alma humana. La presencia de la criatura parecía crecer con cada segundo que pasaba, como si se alimentara del miedo, la confusión y la oscuridad que envolvía el lugar. Sabía que la bestia no se marcharía fácilmente. Había sido invocada, y ahora estaba lista para reclamar su tributo. La bofetada había sido el sello final, el gesto que abrió la puerta entre los mundos. Y ahora, esa criatura estaba lista para reclamar lo que le pertenecía. Mis ojos se volvieron nuevamente hacia Will. Él era el vínculo, la clave de todo. Ya no era el actor que todos conocían, el hombre carismático que se había convertido en una estrella global. Él era el elegido, el instrumento a través del cual la bestia se había manifestado. Pero lo que más me aterraba era lo que venía después. Sabía que la criatura no se contentaría solo con él. Quería más. Nos quería a todos. Entre bastidores, el caos se apoderaba de todo. Algunas personas corrían hacia las salidas, desesperadas por escapar, pero parecían incapaces de atravesar las puertas. Otras permanecían paralizadas, completamente perdidas ante lo que estaba ocurriendo. Me movía entre ellas, tratando de entender qué se podía hacer, pero todo parecía inútil. La bestia tenía el control, y nosotros éramos meros peones en su macabro juego. De repente, el sonido de algo rompiéndose resonó por todo el teatro. Las luces, una tras otra, comenzaron a parpadear y apagarse. Primero, las más cercanas al escenario. Luego, las filas traseras. La oscuridad avanzaba rápidamente, devorando todo a su paso. Y entonces, escuché nuevamente el rugido. Aquel sonido gutural, que parecía surgir de las profundidades de la tierra, reverberó en las paredes, dejando claro que la bestia estaba a punto de reclamar su premio. Cuando la última luz se apagó, sentí el suelo temblar bajo mis pies. El público, antes tranquilo, comenzó a gritar. Las sombras se convirtieron en algo tangible, casi como si estuvieran vivas, envolviendo a cada uno de nosotros. Sabía que, en ese momento, la realidad que conocíamos se estaba desintegrando. La bestia finalmente estaba suelta, y ya no había vuelta atrás.